Más de 900 personas condenadas por las protestas del 11J en Cuba. Distintas ONG en los últimos días han difundido informes sobre cuál es la situación en cuanto a los detenidos, los prisioneros políticos, en realidad, en la isla bajo el mando del dictador Díaz-Canel. Vamos a centrarnos en el informe de Prisoners Defenders. Para ello estamos en comunicación con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Javier, muy buenos días. Agustina Ciel te saluda desde Argentina. Buenos días, Agustina, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones a las cuales llegaron en función a esta investigación? Bueno, nosotros tomamos de los presos políticos que hay en Cuba, que son 1048, y en los últimos 12 meses han pasado por esa situación 1277 personas, tomamos 168 casos de forma aleatoria y examinamos su situación en prisión, más otros 13 que investigamos ex profeso porque sabíamos que estaban siendo torturados. Bueno, los 168 están todos siendo torturados y de hecho el 80% hemos descubierto que están sufriendo 5 tipos de tortura o más. De manera que todos los presos políticos están siendo torturados, pero es que además en esa muestra había 4 menores, había 22 jóvenes menores de 21 años y 17 mujeres. Y los patrones de tortura que estaban sufriendo los menores incluso eran superiores a los de la media. Y en las mujeres también se ve unos patrones de tortura que son están muy adaptados a la psicología de la mujer. Por ejemplo, la prohibición del contacto y comunicación con sus seres queridos. Las amenazas a sus seres queridos, ya sean su marido, sus padres o sus hijos, ¿no? Claro. Todo este tipo de situaciones de tortura, maltrato y tratos inhumanos que se están dando en las prisiones de Cuba se están dando, por tanto, sobre el 100% de los presos políticos. Es decir, no solamente los tienen esposados, no solamente les callan la boca, no solamente acaban con su libertad, es que además, una vez que los tienen así, los meten en celdas de castigo, les privan la atención, les privan de la atención médica, les privan de comer y de beber, les insultan, les pegan, les humillan. Es terrible la situación. Estamos hablando de torturas físicas, pero también psicológicas, ¿no? En función a Claro, es al que relato que estabas el, haciendo. el concepto de torturas no solamente es físico, ahí entran maltratos, tratos inhumanos, torturas psicológicas, daño, infligir daño a una persona innecesario con el fin de castigarla, de hacerle pasar por una penuria. Todo ese tipo de conductas Claro. son las 15 tipos de maltratos y torturas que hemos estado monitorizando. Javier, ¿cómo se lleva adelante este trabajo complejo, por cierto, por las condiciones en las cuales se vive en Cuba, porque hay que evitar también revictimizar a la persona que están entrevistando o poner en riesgo a su propia familia, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Bueno, vamos a ver, es complicado, pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos tenido 250 declarantes de esos 181 casos, pero nosotros exponemos las víctimas, pero no exponemos quiénes han sido los declarantes. Es decir, los activistas, familiares, amigos, allegados, vecinos o vecinos de celda, etcétera, que han sido los que nos han dado la información están completamente protegidos. Eso es vital, Claro. porque en Cuba, si no, las autoridades lo que hacen es ir a por esas personas también inmediatamente después. Ujú. Ahora, con todos estos datos, digo, Prisoner Defenders no es la única organización que llevó adelante investigaciones y el común denominador del relevamiento que se ha hecho es este, ¿no? Torturas, presos políticos torturados, entre los cuales hay menores de edad. ¿Qué tipo de respuesta esperan? No desde ya por parte de la dictadura de Díaz-Canel, pero digo, algún tipo de respuesta internacional, sobre todo considerando la situación de las mujeres. Por supuesto, todos los presos políticos torturados debieran recibir ayuda. Pero digo, en este caso la situación es más crítica porque hay menores de edad. ¿Esperan algún tipo de respuesta? ¿Crees que efectivamente puede llegar a generar algún tipo de reacción las conclusiones a las que han llegado? Bueno, nuestro trabajo, el trabajo de las ONGs y en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es un sistema que deja muchos sumideros para las dictaduras poder hacer
sus maldades sin pagar por ello. Realmente es un trabajo agridulce, es decir, sí esperamos que haya reacciones. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, a raíz de esto, el Parlamento Europeo acaba de llamar a un debate por los derechos humanos en Cuba en el Parlamento Europeo. Sí. Y también Naciones Unidas, varios mandatos están estudiando la información de la denuncia. Pero sobre un país soberano, Naciones Unidas no tiene mucho que poder hacer, y por lo tanto tampoco esperamos que haya... Es una suma, Agostina, es una suma de muchas denuncias, mucha presión, Claro. y ir acorralando cada vez más al maltratador hasta Claro. que le sea muy vergonzoso la situación y le cueste mucho la situación que está provocando, y la minore o busquemos alguna solución entre todos. Pero es complicado Sí, que en obtener términos generales, resultados en dictaduras. claro, en términos generales lo niegan, ¿no? Podemos hablar en paralelo también Bueno, de la además situación en eso. Venezuela, y la indignación inclusive que ha generado la presencia de Nicolás Maduro en Brasil, con esta frase y esta descripción del propio Lula da Silva, hablando de prejuicios en realidad, y negando Sí, la grave sí. situación que está atravesando Venezuela. Sin lugar a dudas, el camino internacional, insisto, es justamente el contrario, ¿no? Es tratar de limitar, limitar el camino de estos dictadores y de condenar, de hacer una condena activa. Efectivamente. Hay que acorralar desde el punto de vista dialéctico, hay que acorralar desde el punto de vista moral, ético, y en muchos terrenos hay que acorralar a los maltratadores, a los dictadores, a los dictadores totalitarios, ¿no? Y efectivamente lo que hace, a mí me impresiona muchísimo cómo, después de los crímenes de lesa humanidad tan terribles que ha sufrido Venezuela, con Venezuela. torturas horribles, ¿cómo puede haber un dirigente de una nación al que llaman de izquierdas? Es decir, que le preocupa lo social, le preocupa el bienestar de la gente. En teoría, ¿cómo es posible que esta persona haga oídos sordos a todas esas pruebas que son tan evidentes, porque las hemos visto muchos y sabemos perfectamente que son evidentes? ¿Cómo es posible que la ideología Claro. y los intereses geopolíticos provoquen la negación de la verdad más absoluta y provoquen que criminales sanguinarios como Maduro y otros, como los Castro, pues en vez de ser señalados con el dedo por todos, todavía haya personas que encima digan que son habladurías? Es triste, sí. Sin lugar a dudas, coincido. Javier, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a vos y a vosotros. Hasta Gracias. luego.